Prepárate para descubrir una combinación celestial de sabores en esta exquisita crema dúo de plátanos maduros y ganache de chocolate. En este vídeo te enseñaré paso a paso cómo preparar esta irresistible crema que será la estrella de tus tartas, cupcakes y muchos tipos de postres. Prepárate para deleitar a tus seres queridos y a ti mismo con esta crema dúo de plátanos maduros y ganache de chocolate. No dudes en suscribirte, darle like al vídeo y compartirlo con otros amantes de la repostería. Te garantizo que este dúo de sabores te conquistará desde el primer momento. Comenzaremos con los plátanos maduros que aportarán un dulzor natural y una textura cremosa a nuestra crema. Los plátanos se cocinarán y se triturarán hasta obtener un puré suave y sedoso que se convertirá en la base de nuestra primera capa de crema. Primer paso, debes comenzar por pelar y trocear 4 plátanos maduros. Yo utilizo plátanos de Canarias, pero también puedes utilizar otras variedades de plátanos o bananas según tu disponibilidad. Algunas opciones populares incluyen plátanos macho, plátanos manzanos, plátanos dominicanos, plátanos burros, plátanos Cavendish y bananas comunes. Aquí en España el término plátano se utiliza para referirse a la variedad de fruta que es dulce y más pequeña, mientras que el término banana se utiliza para una variante similar pero un tanto menos dulce. La variedad de plátanos en España no es muy amplia y generalmente nos referimos a esta fruta como plátano. Prepara una cazuela y la llevas a la estufa. Añade 50 gramos de mantequilla y la derrites un poco. Yo utilizo mantequilla sin sal, pero si no tienes, puedes utilizar mantequilla con sal. Añade los plátanos cortados, 4 unidades que son unos 500 gramos y le añades jugo de medio limón, unos 50 mililitros. Opcional, le añades una cucharada sopera de miel, también una cucharadita de esencia de vainilla. Remueve de vez en cuando y la dejas que hierva por 2 minutos. Retira la cazuela del fuego y tritura la mezcla de plátanos de esta manera hasta conseguir un puré líquido de plátanos. Al puré caliente le añades un poco de leche. Mezclas un poco para integrar la leche y le agregas 50 gramos de maicena. Si quieres sustituir la maicena por harina de trigo, la cantidad sería de 100 gramos de harina. Vuelves a mezclar de nuevo y le añades la otra parte de leche. La cantidad de leche que utilizo en total es de 300 mililitros de leche. Esta puede ser caliente o fría. Lleva la cazuela de nuevo al fuego y sin dejar de remover, hierve la crema hasta que espese muy bien. Ahora pasa la crema de plátanos a un recipiente, de preferencia acero o cristal. Tapa la crema con un plástico y la dejas enfriar por un mínimo de 2 horas. Primero la dejas atemperar y luego la guardas en la nevera. Pero eso no es todo, porque para elevar aún más el sabor y agregar un toque irresistible, vamos a preparar un ganache de chocolate decadente y suave. Este ganache se elabora calentando crema de leche y agregando chocolate de calidad, creando una mezcla seductora y lujosa que se convertirá en la segunda capa de nuestra crema dúo. Agrega 250 mililitros de nata para montar, crema de leche, crema para batir o crema espesa. Las denominaciones pueden variar según la región y el país. Aparte, coloca una cazuela con un poquito de agua y la llevas a calentar. Le colocas un bol encima de manera que no toque el agua hirviendo y añades la crema de leche. Deja que se caliente un poco la crema de leche y añades 250 gramos de chocolate negro. Vas removiendo hasta que se caliente bien y se derrita el chocolate por completo. Retira el bol, lo tapas con un plástico tocando el chocolate y lo dejas enfriar por completo. Lo siguiente sería añadir la crema de plátanos ya enfriada y endurecida, pero primero la bates en un bol aparte para darle un poco de cremosidad y luego la añades a la nata montada.
Siguiente paso, añade 250 ml de nata muy fría o crema para batir y la bates por 3 minutos. Cuando esté firme la nata, le vas agregando la crema de plátano o de bananas y bates hasta conseguir una crema firme, fina y espesa. Esta crema la puedes elaborar con un día de antelación. Esta crema aguanta muy bien por 5 días en la nevera. Esta cantidad te dará para rellenar y cubrir una tarta de 15 o 18 centímetros de diámetro y 10 centímetros de alto. Yo esta crema la utilicé para decorar 24 cupcakes grandes con decoración tipo rosetones altos. Los cupcakes quedaron preciosos. Esta crema no sirve para forrar tartas en fondant y tampoco sirve para rellenar tartas en varios pisos en fondant. El siguiente paso consiste en batir el ganache ya enfriado para lograr una textura perfecta. Yo le añado un poquito más de crema para batir, unos 80 ml más. Me gusta más la textura del ganache de esta manera. Para esto puedes utilizar una batidora eléctrica o una batidora de mano. Comienza a baja velocidad y aumenta gradualmente la velocidad media-alta. Bate el ganache durante unos minutos hasta que adquiera una textura más suave y ligera. Observarás cómo se aumenta su volumen y se vuelve más ahierrado. Es importante tener en cuenta la consistencia del ganache durante el proceso del batido. Controla su textura de cerca, ya que si se bate en exceso puede volverse granulado. Por lo tanto, es fundamental estar atento y detener el batido en el momento justo cuando el ganache alcance la textura deseada. Batir el ganache de chocolate es un paso clave para obtener un resultado final delicioso y con una textura más ligera y esponjosa. Disfruta del proceso y aprovecha al máximo esta deliciosa preparación. Una vez que ambas cremas estén listas, aprenderás el arte de llenar las mangas pasteleras de forma equitativa para obtener la cantidad justa de cada crema al decorar tus creaciones. Esta técnica te permitirá lograr un equilibrio visual y una distribución perfecta de las cremas en tus tartas, cupcakes o cualquier exquisito postre que quieras decorar. Una vez que tengas ambas cremas preparadas, aprenderás cómo utilizarlas para rellenar y decorar tus tartas y cupcakes. Puedes combinarlas en capas alternas para obtener un equilibrio perfecto entre el dulzor del plátano y la intensidad del chocolate. O si prefieres, puedes usar una crema como relleno y la otra para cubrir tus creaciones, agregando una elegante decoración de remolinos o simplemente esparciéndola con arte sobre tus postres. El resultado final será una explosión de sabores en cada bocado. El dulce y suave plátano maduro se fusionará armoniosamente con el rico y seductor ganache de chocolate, creando una experiencia deliciosa e indulgente para tu paladar. Prepárate para cautivar a tus seres queridos con la crema dúo de plátanos maduros y ganache de chocolate. Sus sabores decadentes y su apariencia impresionante serán la estrella de cualquier evento. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y descubre el arte de mezclar y decorar con estas cremas irresistibles. Imagina tus postres convertidos en auténticas obras de arte con este glaseado de Lotus Biscoff. Cada bocado se sumerge en la suavidad de la crema de mantequilla y se encuentra con la dulzura del caramelo Biscoff, creando una sinfonía de sabores y texturas. Este glaseado no solo es delicioso, sino también es visualmente impactante. Su consistencia perfecta permite aplicaciones precisas en pasteles y cupcakes, transformándolos en creaciones elegantes y tentadoras. Prepárate para elevar tus postres a otro nivel superior con el glaseado de Lotus Biscoff. Descubre cómo un simple glaseado puede convertirse en la estrella de tus creaciones culinarias, cautivando tanto tus sentidos como tu paladar. Comencemos por preparar la mantequilla marrón. Aunque este paso es opcional, agrega una rica profundidad de sabor al plato. Corta 250 gramos de mantequilla sin sal en cubos y colóquelos en una cacerola a fuego medio.
Cocine la mantequilla revolviendo con regularidad hasta que empiece a hacer espuma, adquiera un tono dorado y emane un irresistible aroma a nuez. Este proceso suele llevar unos minutos, por lo que es importante vigilarlo de cerca para evitar que la mantequilla se dore demasiado rápido o se queme. Luego transfiera de inmediato la mezcla a un recipiente resistente al calor, asegurándote de raspar todos estos deliciosos trocitos marrones que se forman en el fondo de la cacerola. Enfría la mantequilla hasta que se solidifique y luego la dejas volver a temperatura ambiente. Es fundamental que la mantequilla esté a temperatura ambiente antes de comenzar con la preparación del glaseado de mantequilla de galletas. Una vez que la mantequilla dorada está lista, añade la crema de Biscoff, un par de cucharadas soperas colmadas y combina la mantequilla dorada con la crema de Biscoff, utilizando ya sea una batidora de pie o batidora eléctrica de mano. Bate hasta obtener una mezcla suave y uniforme. Ahora añades el azúcar glass, unos 100 gramos a la mezcla y agregas el jugo de medio limón, 1 o 2 cucharadas. Comienza mezclando con la batidora apagada para prevenir que el azúcar glass se esparza y bata a velocidad media hasta lograr una consistencia ligera, esponjosa y perfectamente mezclada. Opcional, le agregas 1 o 2 cucharadas de leche y bates hasta integrar. A continuación, puedes proceder a aplicar el glaseado sobre un pastel o cupcakes de inmediato. Si no planeas usarlo de inmediato, almacena este delicioso glaseado de Lotus Biscoff en un recipiente hermético. Puedes refrigerarlo durante un mes o congelarlo hasta por 3 meses. Antes de usarlo, deja que alcance la temperatura ambiente. Si notas que ha perdido algo de suavidad, simplemente añade un poco de leche y mezcla para restaurar su consistencia perfecta. Esta fabulosa receta de crema de mantequilla es perfecta para cubrir 12 cupcakes, para rellenar o para glasear un pastel redondo de 2 capas y 8 pulgadas, con suficiente glaseado para cubrir no solo la parte superior, sino también los laterales y el delicioso centro del pastel. Prepárate para crear auténticas obras maestras de repostería. Hoy vamos a preparar el merengue italiano con mantequilla y chocolate. Es una de las mejores cremas de mantequilla existente, además de la más utilizada en el mundo de la repostería durante todo el verano.
Prepárate para sorprender con esta increíble crema súper firme. Su consistencia permite crear una decoración impecable con la manga pastelera, ideal para rellenar, cubrir y dar un toque delicioso a tus tartas. Es deliciosa y se adapta a una amplia variedad de postres. Primer paso, agrega 250 gramos de mantequilla a punto de pomada. Esta es la textura que debe tener. La bates por 1 minuto y la apartas por ahora. La mantequilla que yo utilizo es mantequilla sin sal añadida y con 82% de grasa. No sirve utilizar margarina. Siguiente paso, colocas una cazuela al fuego y le agregas un vaso lleno de azúcar, que son 200 gramos, y menos de medio vaso de agua, que son 70 mililitros. Aparte, en el bol de la batidora le agregas medio vaso de claras de huevo, que serían las claras de 3 huevos, y un sobre de azúcar de vainilla o una cucharadita de azúcar blanca normal. Como puedes ver, coloqué un temporizador y de esta manera te ayudo en saber el tiempo y los minutos que necesitas para cada fase hasta conseguir esta crema riquísima de buttercream italiano con chocolate. También ten en cuenta la cantidad que yo utilizo. Por si vas a elaborar doble ración, el tiempo será un poco más en cada fase. Deja que hierva el almíbar a fuego medio alto y también pon en marcha la batidora con las claras de huevo. Esta crema se puede realizar perfectamente con una batidora manual, batidora casera. Si dispones de un termómetro, la temperatura ideal del almíbar sería 115-118 grados. Si no dispones de un termómetro, aquí te enseño un truco. Ahora coge una espátula, la mayoría de ellas traen un agujero pequeño, lo sumerges en el almíbar y soplas fuerte. Si consigues estas burbujas, tu almíbar está perfecto. Mira la textura del almíbar, ya bastante espesa, es casi caramelo. Le añades una cucharadita de sal de frutas con sabor a limón, mezclas un poco y lo añades en forma de hilo a las claras que están montando. Si no tienes sal de frutas con sabor a limón o no te gusta, lo puedes sustituir con una cucharadita de jugo de limón al que añades a las claras que están montando. Bate a velocidad alta hasta que notes que el bol está tibio. Así queda el merengue italiano, firme y brillante. En total son 10 minutos para esta cantidad. Así está perfecto para rellenar, cubrir y decorar tartas, cupcakes y muchos tipos de postres por si lo quieres utilizar así tal cual. Pero vamos a seguir con la receta. Le vamos a añadir mantequilla y cacao puro para transformarlo en una crema de chocolate ideal y resistente al calor, es decir, una buttercream italiano de chocolate perfecto. Siguiente paso, le agregas la mantequilla a punto de pomada. Te enseño de esta manera porque batiendo y emulsionando la mantequilla antes de agregarla al merengue italiano, no tendrás que batir por mucho tiempo, solo unos minutos hasta integrar. Así tiene que quedar esta crema. Está perfecta, brillante, firme y deliciosa. El tiempo total han sido 13 minutos para esta cantidad. Esta crema aguanta a temperatura ambiente por 5 horas o más. De hecho, es la crema más utilizada en clima cálido durante todo el verano. Es muy resistente al sol y a la humedad. En la nevera aguanta por 7 días, incluso la puedes congelar y podrá durar un mes sin problemas. También le puedes añadir chocolate derretido y enfriado, sabor
saborizantes, dulce de leche, caramelo o esencias. Ahora le voy a añadir cacao puro, unas 5 cucharadas soperas. La voy a batir a velocidad baja por 1 o 2 minutos o solo hasta integrar y listo. Esta crema así recién acabada la puedes utilizar para rellenar o forrar tartas, pero para decorar con manga pastelera aquí te doy mi truco. Llena las mangas pasteleras y las llevas a la nevera para que enfríen un poco, nada, unos 5 minutos y listo. El buttercream suele ser muy sensible al calor debido a la presencia de mantequilla, pero cuando se combina con merengue italiano adquiere una mayor estabilidad. El merengue le confiere una textura sedosa y ligera, lo que nos permite utilizar menos cantidad de azúcar. A pesar de contener una generosa cantidad de mantequilla, esta crema no tiene un sabor grasoso ni a mantequilla pura. Por el contrario, obtenemos un glaseado estable y delicioso que se complementa a la perfección con pasteles de diferentes sabores. Como puedes apreciar, esta crema es sumamente útil, práctica y versátil. Anímate a probarla y cuéntame cómo te quedó. En este vídeo te mostraré una receta increíblemente deliciosa y saludable. Crema de mangos maduros para rellenar y decorar tartas, postres individuales y cupcakes. Lo mejor de todo es que esta crema no contiene azúcar refinada añadida, por lo que es una opción perfecta para aquellos que buscan cuidar su alimentación sin sacrificar el sabor. La crema de mangos maduros que compartiré contigo es muy fácil de elaborar y el resultado es una crema extra firme ideal para decorar con manga pastelera. Utilizaremos mangos maduros y dulces que le darán un sabor naturalmente dulce y tropical a nuestros postres. Esta crema es tan versátil que podrás utilizarla para rellenar y decorar tartas, darle un toque especial a postres individuales o incluso agregarla como topping en tus cupcakes. Su textura suave y cremosa combinará a la perfección con una variedad de sabores y hará que tus creaciones sean irresistibles. Prepárate para decorar con estilo y disfrutar de postres deliciosos y saludables. Suscríbete a mi canal para descubrir más recetas saludables y deliciosas como esta y no olvides activar las notificaciones para no perderte ninguno de mis nuevos vídeos. Primer paso, pelas y cortas en cubos 3 mangos maduros y los apartas por ahora. Prepara una cazuela o una sartén y la llevas en la estufa. Añade 50 gramos de mantequilla y la derrites un poco. Yo utilizo mantequilla sin sal, pero si no tienes puedes utilizar mantequilla con sal. Agrega los mangos cortados, remueve de vez en cuando y los dejas que hierva por 2 minutos a fuego bajo. Ahora añades jugo de medio limón, unos 30 mililitros, remueve nuevamente y deja que hierva durante 1 minuto. La cantidad de mangos que utilizo es de 500 gramos, lo que equivale a 3 mangos grandes pelados y cortados. Puedes ajustar la cantidad de mangos según tu preferencia. Retira la cazuela del fuego y tritura la mezcla hasta obtener un puré de mango suave.
Ahora en el puré de mangos caliente, añade un poco de leche y mezcla bien. Añade 50 gramos de maicena y 3 yemas de huevo para espesar y dar textura cremosa a la mezcla. Añade una cucharadita de esencia de vainilla. La maicena actúa como un agente espesante, mientras que las yemas de huevo contribuyen a la cremosidad y suavidad de la preparación. También te digo que puedes sustituir la maicena por 100 gramos de harina y que las yemas de huevo se pueden omitir. Añade la otra parte de la leche, en total son 300 mililitros que pueden estar caliente o fría. Vuelve a colocar la cazuela en el fuego y sin dejar de remover, hierve la crema hasta que espese muy bien. El mango es una fruta rica en vitaminas y ofrece varios beneficios para la salud. El mango maduro es una excelente fuente de vitamina C que ayuda a fortalecer el sistema inmunológico, favorece la salud de la piel y actúa como antioxidante, protegiendo el cuerpo contra el daño de los radicales libres. En cuanto a la cocción, es cierto que algunos nutrientes pueden perderse en cierta medida durante el proceso de cocción. Sin embargo, el impacto en los nutrientes del mango maduro al cocinarlo suele ser relativamente bajo. Una vez espesa, vierte la crema de mangos maduros en un recipiente, de preferencia acero o cristal. Cubre la crema con plástico y déjala enfriar durante al menos 2 horas. Primero permite que alcance la temperatura ambiente y luego guárdala en el refrigerador. Lo siguiente sería añadirle la crema de mangos ya enfriada y endurecida, pero primero la bates en un bol aparte para darle un poco de cremosidad y luego la añades a la nata montada. El siguiente paso, agrega 250 ml de nata muy fría para montar, crema de leche, crema para batir o crema espesa. Las denominaciones pueden variar según la región y el país. La bates por 3 minutos o hasta cuando la nata esté firme. Ve incorporando la crema de mangos y continúa batiendo hasta obtener una crema firme, suave y espesa. Puedes preparar esta crema con un día de anticipación y se conserva muy bien en la nevera durante 5 días. Esta cantidad será suficiente para rellenar y cubrir una tarta de 15 o 18 centímetros de diámetro y 10 centímetros de alta. Como puedes observar, esta crema se adapta perfectamente a la manga pastelera, tiene una consistencia firme, un color impresionante y un aspecto impecable. Espero que te animes a probar esta deliciosa y económica crema, ya que es muy fácil de preparar y está llena de sabor.
En esta receta de crema extra firme de albaricoques descubrirás una opción deliciosa y llena de sabor para sorprender a tus comensales con un toque de frescura y dulzura natural. Los albaricoques, conocidos por su increíble sabor y su aporte de vitaminas y antioxidantes, serán los protagonistas de esta crema que destaca por su consistencia firme y su capacidad para ser moldeada en hermosas decoraciones como unas bonitas rosas con la manga pastelera. La combinación de la leche de almendras y las yemas de huevo crea una textura suave y sedosa, pero con la particularidad de ser extra firme, lo que permite dar forma y estructura a tus creaciones sin ser demasiado pesada. Es una excelente alternativa para aquellos que buscan opciones más saludables o que tienen restricciones alimenticias. Esta crema de albaricoques es muy versátil y se adapta a diversas preparaciones. Puedes usarla para rellenar tus pasteles favoritos, darles un toque especial a tus cupcakes o disfrutarla en deliciosas tartaletas. Incluso puedes hacer capas alternadas con otros sabores en vasitos individuales para crear postres únicos y vistosos. La preparación es muy sencilla y rápida. No necesitas complicarte para obtener un resultado delicioso y una consistencia ideal para decorar con manga pastelera. Sigue los pasos con detalle y estarás listo para deleitar a tus invitados con una crema de albaricoques extra firme que les encantará. Así que anímate a probar esta exquisita opción y descubre cómo el sabor y la textura suave del albaricoque pueden llevar tus postres a otro nivel. Prepárate para recibir elogios y conviértete en el chef estrella de la repostería con esta crema extra firme de albaricoques. Primer paso: corta en cubos 10 albaricoques maduros y resérvalos por ahora. Los albaricoques maduros son una fruta rica en vitaminas y ofrecen varios beneficios para la salud. Son una excelente fuente de vitamina C que ayuda a fortalecer el sistema inmunológico, favorece la salud de la piel y actúa como antioxidante, protegiendo el cuerpo contra el daño de los radicales libres. Prepara una cazuela y colócala en la estufa. Añade 50 gramos de mantequilla y derrítela un poco. Yo utilizo mantequilla sin sal, pero si no tienes también puedes utilizar mantequilla con sal. Agrega los albaricoques cortados, removiendo de vez en cuando y déjalos cocinar a fuego bajo durante 1 minuto. Añade 2 cucharadas soperas de azúcar. Ahora añade el jugo de medio limón, unos 40 mililitros. Remueve nuevamente y deja que hierva 1 minuto más. La cantidad de albaricoques que utilizo es de 500 gramos, lo que equivale a aproximadamente 10 albaricoques limpios, deshuesados y cortados. Puedes ajustar la cantidad según tu preferencia. Retira la cazuela del fuego. Prepara 300 mililitros de leche de almendras. También puedes utilizar leche entera o leche desnatada como alternativas. Tritura la mezcla hasta obtener un puré de albaricoques suave. A continuación, en el puré de albaricoques caliente, agrega un poco de leche de almendras y mezcla bien. Incorpora 3 yemas de huevo para espesar y dar textura cremosa a la mezcla, además de una cucharadita de extracto de vainilla. Añade 100 gramos de harina y mezcla muy bien. La harina actúa como un agente espesante, mientras que las yemas de huevo contribuyen a la cremosidad y suavidad de la preparación. También te informo que puedes sustituir la harina por 50 gramos de maicena y que las yemas de huevo se pueden omitir. Agrega la otra parte de la leche y mezcla nuevamente.
Vuelve a colocar la cazuela en el fuego y sin dejar de remover, hierve la crema hasta que espese muy bien. Una vez que haya espesado, vierte la crema de albaricoques en un recipiente apto para calor. Cubre la crema con un plástico y déjala enfriar durante al menos 4 horas o durante la noche. Primero la dejas enfriar a temperatura ambiente y luego la guardas en la nevera. Lo siguiente sería añadir la crema de albaricoques ya enfriada y endurecida, pero antes bátela en un bol aparte para darle un poco de cremosidad. Luego agrégala a la nata montada. En el siguiente paso, añade 250 ml de nata muy fría para montar. Dependiendo de la región y el país, esta nata puede tener diferentes nombres como crema de leche, crema para batir o crema espesa. Bátela durante 3 minutos o hasta que la nata esté firme. Luego incorpora la crema de albaricoques y continúa batiendo hasta obtener una crema firme, suave y espesa. Puedes preparar esta crema con un día de antelación y se conserva muy bien en la nevera durante 5 días. Esta cantidad será suficiente para rellenar y cubrir una tarta de 15 o 18 centímetros de diámetro y 10 centímetros de alta, o decorar 24 cupcakes con decoración tipo rosetones altos. Como puedes ver, esta crema se marca muy bien con la manga pastelera. Tiene una consistencia firme, un color impresionante y un aspecto impecable. Espero que te animes a probar esta deliciosa y económica crema, ya que es muy fácil de preparar y está llena de sabor. Esta crema de mantequilla francesa es un ingrediente muy presente en una gran variedad de postres y pasteles. Su textura es perfecta para cubrir y rellenar pasteles debido a lo fácil que se extiende y también tiene la consistencia perfecta para poder decorar con manga pastelera. Su versatilidad y su capacidad para realzar el sabor de otros ingredientes la hace muy apreciada en la cocina y la repostería. Puede hacerse solo con yemas o con yemas y algún huevo entero. El método es el mismo, pero con este último obtenemos como resultado una crema más flexible. Personalmente prefiero hacerla solo con yemas.
En una cacerola colocamos 250 gramos de azúcar y luego añadimos 100 mililitros de agua. Es importante seguir este orden, primero el azúcar y después el agua. La cantidad de agua, como puedes ver, es muy poca. No es necesario llenar en exceso, solo lo justo para humedecer todo el azúcar. Por eso te recomiendo poner primero el azúcar y luego el agua. A fuego suave dejamos que el almíbar rompa a hervir y cocinamos hasta que alcance los 120 grados. A los 110 grados aproximadamente comenzaremos a batir las yemas a velocidad media. En un bol vamos a poner las 10 yemas de huevo. Es fundamental que las yemas estén a temperatura ambiente, así que recuerda sacar los huevos de la nevera un rato antes de empezar a preparar la crema de mantequilla francesa. El uso de un termómetro es útil, pero no es imprescindible. Para comprobar la cocción del azúcar, puedes sumergir un tenedor o una cuchara y cuando lo retires debe formar un hilo fino sin gotear. Eso indica que el jarabe está listo. Luego retiramos el jarabe del fuego y lo dejamos reposar durante un minuto. Después añadimos gradualmente este jarabe a las yemas sin dejar de batir. Hazlo poco a poco y asegúrate de que el jarabe caiga en forma de hilo fino. Una vez que esté completamente incorporado, aumentamos la velocidad de la máquina y seguimos batiendo hasta que la preparación se enfríe por completo. Luego comenzamos a incorporar la mantequilla, que debe tener una textura pomada, lo suficientemente blanda como para hundir el dedo, pero no derretida. La incorporamos cortada en cubitos de manera gradual y continuamos batiendo hasta obtener una crema suave y homogénea. Si incorporamos la mantequilla cuando la preparación todavía está caliente, la crema se volverá líquida y se cortará, así que ten cuidado con este paso. La crema de mantequilla francesa con yemas de huevo se debe conservar de manera adecuada para mantener su frescura y seguridad alimentaria. Aquí te indico cómo hacerlo. La crema de mantequilla debe guardarse en un recipiente hermético en la nevera. La crema de mantequilla francesa con yemas de huevo puede conservarse en la nevera durante aproximadamente una semana. Si deseas conservarla por más tiempo, puedes congelarla. Coloca la crema en un recipiente hermético adecuado para congelar, dejando un poco de espacio para la expansión. La crema de mantequilla congelada puede conservarse durante varios meses. Cuando la necesites, descongélala en la nevera y luego bátela nuevamente para restaurar su textura. La crema de mantequilla francesa es sensible a altas temperaturas. Debido a su base de mantequilla, esta crema tiende a ablandarse o derretirse a temperaturas muy altas. Cuando la utilices en decoración de pasteles u otros postres, trabaja con ella de manera rápida y eficiente, especialmente en climas cálidos. Si es necesario, puedes enfriarla en la nevera por unos minutos para endurecerla antes de continuar decorando. Cuando tengamos lista la crema de mantequilla francesa, le añadimos una cucharadita generosa de extracto de vainilla. También podemos aromatizarla con extracto de café, chocolate, praliné o dejarla a natural. Con esta receta obtendrás aproximadamente 600 gramos de crema de mantequilla. Puedes dividir la receta a la mitad si no necesitas tanta cantidad. En el momento de terminar de elaborar la crema, tiene una textura flexible pero con muy buena consistencia, como puedes apreciar en el vídeo. Si no la vas a utilizar pronto, guárdala tapada en la nevera. Se endurecerá, así que para trabajar fácilmente con ella, sácala de la nevera un rato antes. ¿Qué hacer si la crema de mantequilla francesa se corta? A todos nos ha pasado alguna vez, seguro. El motivo suele ser el cambio de temperatura de los ingredientes. En esta receta, los errores más comunes son: las yemas de huevo no estaban a temperatura ambiente, recuerda sacarlas de la nevera al menos 30 minutos antes de usarlas, o la mantequilla estaba demasiado fría, debe tener una textura pomada, así que déjala a temperatura ambiente un rato antes de comenzar. El tiempo necesario dependerá de la temporada, invierno o verano, o no dejaste enfriar la base de yemas montadas con el almíbar antes de incorporar la mantequilla.
Hola amigos, bienvenidos a mi canal. En una cazuela o sartén colocamos 250 gramos de chocolate blanco junto con 250 gramos de mantequilla y lo llevamos a la estufa. Dejamos que se derrita a fuego bajo, removiendo constantemente para asegurar una mezcla uniforme. Una vez derretido, retiramos del fuego y reservamos por unos minutos. Luego procedemos a verter gradualmente una lata de leche condensada de coco, que equivale a 210 gramos, y 150 gramos de leche condensada de azúcar en la mezcla derretida. Continuamos removiendo de manera constante mientras añadimos 100 gramos de copos de coco o coco rallado. Utilizamos una batidora de mano para emulsionar. Este proceso garantiza que todos los ingredientes se integren perfectamente en una mezcla homogénea y deliciosa. Vierte la mezcla caliente en otro recipiente apto para el calor, cúbrelo con un film plástico y déjalo enfriar durante 2 o 3 horas. Una vez que la mezcla esté fría y firme, bátela hasta obtener una textura firme, cremosa y deliciosa. La duración y el almacenamiento de la crema Raffaello para pasteles caseros dependen de cómo la conserves. Si guardas la crema Raffaello en un recipiente hermético, en el refrigerador puede durar de 1 a 2 semanas. Asegúrate de mantenerla bien cubierta para evitar que absorba olores de otros alimentos. También puedes congelar la crema Raffaello para un almacenamiento más prolongado. Colócala en un recipiente hermético o una bolsa con cierre hermética y asegúrate de que esté bien sellada. La crema congelada puede conservarse hasta 3 meses en el congelador. Cuando desees usarla, simplemente sácala del congelador y déjala descongelar en el refrigerador durante unas horas antes de usarla. Recuerda etiquetar el recipiente con la fecha para llevar un registro de su frescura. Esta crema se puede utilizar en una variedad de recetas, es perfecta para rellenar tartas, pasteles, postres individuales y decorar deliciosos cupcakes. Se maneja muy bien con una manga pastelera y es adecuada para utilizar con boquillas lisas o boquilla de gran tamaño. Yo utilizo la boquilla número 353. Si eres un amante del champán y el chocolate blanco, has encontrado la crema perfecta para tus postres en estas fiestas navideñas. Esta receta te presenta una nueva y deliciosa combinación que hará que tus celebraciones sean aún más especiales. Prepara tus dulces con un toque de estilo y un sabor único utilizando esta novedosa crema extra firme. Con cada cucharada, esta crema te transportará a un mundo de sofisticación y placer. La mezcla de champán y chocolate blanco crea una sinfonía de sabores que deleitará tus sentidos y sorprenderá a tus invitados. Celebra con estilo y ofrece a tus seres queridos una experiencia culinaria inolvidable con esta crema de champán y chocolate blanco. Comienza por hidratar un sobre de gelatina en polvo sin sabor que equivale a 10 gramos de gelatina en 4 cucharadas de agua fría. Resérvalo por el momento. En un tazón aparte mezcla las 4 yemas de huevo con 2 cucharadas de azúcar en polvo hasta que obtengas una mezcla cremosa y blanquecina. Te invito a quedarte conmigo y aprender a elaborar esta deliciosa receta. No olvides suscribirte a mi canal, dejarme un comentario indicando de qué país me estás saludando y compartir esta exquisita crema con tus amigos en tus redes sociales. De esta manera podrás ayudar a que mi canal crezca. Muchas gracias por tu apoyo. Vierte los 200 ml de champán sobre la mezcla de yemas y revuelve suavemente hasta que se integren por completo.
Coloca una cacerola con agua hirviendo y sitúa el tazón con la mezcla de yemas sobre el baño María. Continúa revolviendo constantemente con un batidor hasta que la mezcla adquiera una consistencia cremosa. Asegúrate de que alcance una alta temperatura para cocinar las yemas adecuadamente. Este proceso puede llevar entre 5 y 7 minutos. Retira el tazón con la mezcla de yemas caliente y añade los 200 gramos de chocolate blanco. Mezcla hasta que el chocolate se derrita completamente. Te recomiendo preparar esta mezcla con un día de antelación para ahorrar tiempo y tener la crema lista en minutos cuando la necesites. Cubre el tazón con plástico y deja que la mezcla se enfríe, primero a temperatura ambiente y luego en la nevera hasta que adquiera una consistencia ligeramente más firme. Siguiente paso, quiero explicarte que puedes seguir con la receta y elaborarla tal como yo lo hago, utilizando mantequilla y nata. Sin embargo, también tienes la opción de elaborarla solo con mantequilla o solo con nata, según tus preferencias y disponibilidad de ingredientes. Agrega 150 gramos de mantequilla a punto de pomada, es decir, en una textura blandita. Luego añade una cucharada de azúcar en polvo, también conocido como azúcar empalpable. Bate la mezcla durante 2 o 3 minutos con una batidora manual o hasta que la mantequilla esté bien cremosa. Añade la mitad de la crema de champán y bate hasta que se integre completamente. Luego incorpora la otra mitad de la crema y mezcla también. Por ahora aparta la crema de mantequilla y champán y procederemos a batir la nata o crema para batir. Utiliza 200 ml de nata vegetal muy fría de la marca Ambiente por Athos o marca similar. Bate hasta obtener picos firmes. A continuación, calienta la gelatina hidratada en el microondas durante 30 o 60 segundos y luego añádela a la nata montada. Agrega una cucharadita generosa de esencia de vainilla transparente. Bate hasta que todo esté bien integrado y luego junta ambas cremas y mezcla suavemente. Esta crema la puedes elaborar con un día de antelación. Esta crema aguanta muy bien por 5 días en la nevera, bien tapadita o en un recipiente hermético. Esta crema te sirve para rellenar pasteles de plancha, bollería, tartas o para decorar cupcakes.
Utilizo las boquillas número 1E y la boquilla número 1M de Wilton. Como puedes ver, la crema se marca muy bien con la manga pastelera, está firme y perfecta. Espero que elabores esta crema, está riquísima, económica y muy fácil de elaborar. Celebra con estilo y ofrece a tus seres queridos una experiencia culinaria inolvidable con esta crema de champán y chocolate blanco. Este relleno de plátano para pastel es ideal para los amantes de esta fruta. Su sabor y cremosidad dejará a más de uno enganchado a tal punto de querer emplearlo no solo en pasteles, sino también en bollería, tartas, cupcakes, profiteroles, tartaletas o vasitos individuales en varias capas combinadas con diferentes sabores. La receta que te traigo hoy es una crema sin lactosa. Esta crema, la opción con mantequilla sin lactosa, es ideal para forrar tartas y luego cubrirlas con fondant, así como es ideal para rellenar tartas. También te mostraré cómo puedes teñir esta crema. Te invito a quedarte conmigo y aprender a elaborar esta deliciosa crema de plátanos. No olvides suscribirte a mi canal, dejarme un comentario indicando de qué país me estás saludando y compartir esta exquisita receta con tus amigos en tus redes sociales. Una de las particularidades de esta crema de plátano es que puedes combinarla con cualquier otro sabor para darle un toque aún más original a tus postres. Aprender a hacer este delicioso relleno de plátano o banana para pasteles es sumamente sencillo, solo tienes que seguir estos pasos con atención. Aquí tengo plátanos de Canarias grandes y pequeños. Para esta receta necesitamos alrededor de 700 a 800 gramos de plátano, por lo tanto usaré 4 de los plátanos grandes de Canarias. El primer paso consiste en pelar y trocear los 4 plátanos. Prepara una cazuela y la llevas a la estufa. Añade 50 gramos de mantequilla sin lactosa y la derrites un poco. Si no te es necesario utilizar mantequilla sin lactosa, puedes utilizar mantequilla sin sal o mantequilla con sal. Añade los plátanos cortados, 4 unidades que son 800 gramos, le añades jugo de medio limón, unos 30 mililitros. Remueve de vez en cuando y las dejas que hierva por unos instantes. Mientras sigue hirviendo a fuego bajo, vas chafando los plátanos con un tenedor o tritúralos como yo lo hago. Retiras la cazuela del fuego, prepara 400 mililitros de leche sin lactosa y al puré de plátanos caliente le añades un poco. Mezclas para integrar la leche y le agregas 4 yemas de huevo. Añade 60 gramos de maicena y mezcla cuidadosamente. La maicena funciona como agente espesante mientras que las yemas de huevo aportan cremosidad y suavidad a la preparación. Es importante destacar que tienen la opción de sustituir la maicena por 120 gramos de harina y las yemas de huevo son opcionales, puedes omitirlas. Vuelves a mezclar de nuevo y le añades la otra parte de leche. La cantidad de leche que utilizo en total es de 400 mililitros de leche. Esta puede ser caliente o fría. Yo voy a triturar un poco más la mezcla, haz lo mismo, pero si no quieres triturar los plátanos muy finos, puedes omitir este paso y seguir con la receta tal cual.
Lleva la cazuela de nuevo al fuego y agrega una cucharadita generosa de extracto de vainilla. Sin dejar de remover, hierve la crema hasta que espese completamente. En España usamos el término plátano para referirnos a la variedad de fruta que es dulce y más pequeña, mientras que usamos el término banana para una variante similar pero un poco menos dulce. La variedad de plátanos en España no es muy amplia y generalmente nos referimos a esta fruta como plátano. Banana es el término más comúnmente utilizado en muchas partes del mundo, como América del Norte y del Sur, Europa y algunas partes de Asia. En otros países este fruto puede tener diferentes nombres. Por ejemplo, en Centroamérica se le llama banana o banano. En Cuba le dicen guineo. En Chile se le llama manzano a la banana. En República Dominicana se le conoce como aguacate. En Venezuela se le decía cambur a la banana, que es similar a la de España, y se le llamaba plátano a una variante mucho más grande, con piel más gruesa y que requiere cocción para ser disfrutada adecuadamente. A pesar de su pequeño tamaño, esta variedad es muy dulce, por lo que se utiliza ampliamente en pastelería, repostería y en la elaboración de una gran variedad de postres. Para esta deliciosa receta también puedes utilizar plátanos más maduros o bananas maduras. Tapas la crema con un plástico y la dejas enfriar por un mínimo de 2 horas. Primero la dejas atemperar y luego la guardas en la nevera. Lo siguiente sería añadirle la crema de plátanos ya enfriada y endurecida, pero primero la bates en un bol aparte para darle un poco de cremosidad y luego te enseño cómo utilizarla de 2 maneras diferentes. Añade 250 gramos de mantequilla sin lactosa a punto de pomada y bátela a velocidad media durante 1 o 2 minutos. Si no necesitas usar mantequilla sin lactosa, puedes utilizar mantequilla sin sal a punto de pomada. Una vez que la mantequilla esté cremosa y haya adquirido un tono más claro, añade la mitad de la crema de plátanos y bate a velocidad baja o media baja hasta que esté completamente integrada. La segunda opción sería con nata, crema de leche o crema batida. Esta crema puede tener diferentes nombres según la región, pero debe ser una crema vegetal sin lactosa. Añade 250 ml de nata muy fría y bátela durante 3 minutos. Yo utilizo crema vegetal Ambiente Puratos, que es sin lactosa. Los ingredientes y la composición de los productos pueden variar según la marca y la región, por lo que te recomiendo verificar la etiqueta y la información del producto en el envase para determinar si es sin lactosa. Cuando la nata esté firme, comienza a agregar gradualmente la crema de plátano y bate hasta obtener una crema firme, suave y espesa. Así queda la crema de plátanos firme, deliciosa y muy fácil de elaborar en cualquiera de las 2 opciones. Aquí te enseño cómo teñir la crema, ya sea que lleve mantequilla o la que contiene nata. Para obtener colores suaves o pasteles, añades unas gotitas de colorante, mezclas y listo. Si deseas colores más intensos, agrega una mayor cantidad de colorante en gel y mezcla suavemente hasta que se integre por completo.
Esta crema con mantequilla sirve para forrar tartas en fondant y es perfecta para rellenar tartas de varios pisos, tartas pesadas. Esta crema la puedes elaborar con un día de antelación. Esta crema aguanta por 5 días en la nevera. Esta cantidad te dará para rellenar y cubrir una tarta de 20 centímetros de diámetro y 10 centímetros de alta. Yo esta crema la utilicé para decorar una tarta y 12 cupcakes grandes con decoración tipo rosetones altos. Los cupcakes quedaron preciosos. Como puedes ver, la crema se marca muy bien con la manga pastelera, está firme y perfecta. Espero que elabores esta crema, está riquísima, económica y muy fácil de elaborar.